Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la inteligencia artificial y los últimos avances en este campo. Aprenderemos en qué consisten conceptos como deep learning, redes neuronales o visión artificial. Reflexionaremos acerca de algunas cuestiones éticas y comentaremos los efectos que estas tecnologías están teniendo para profesionales de distintos sectores. Comencemos. Hola, Yai. Hola, Jimena. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy vamos a tener un tema que está todo el mundo hablando de ello, está muy de moda, que es la inteligencia artificial. Así es. Y hoy un poquito nuestra misión va a ser desmenuzar todo este tema y hacerlo accesible, ¿no? a la gente. Y sobre todo desmitificar muchísimas de las cuestiones de la inteligencia artificial. Nos va a quitar el trabajo, ya lo va a hacer todo, hasta dónde ha llegado el tema. Entonces, bueno, vamos a ir matizando qué es verdad, qué no es verdad, de la mano de nuestros colaboradores. Sí, además va a ser un capítulo muy reflexivo, porque también vamos a hablar de temas éticos, vamos a hablar de futuro. Creo que va a ser interesante, intenso pero interesante. Bueno, ¿y a quién hemos traído? Bueno, hoy empezamos hablando con José Valenzuela, que es Neuroscience Lab Manager en la Universidad de Barcelona, profesor de diseño digital y creación en la UOC y colabora además escribiendo artículos para Jotdown y el CCCB Lab. Entonces, bueno, lo primero que hablábamos con José era cuáles son esas ideas erróneas que tenemos normalmente sobre la inteligencia artificial. Y esto es lo que nos contaba él. La ciencia ficción ha hecho mucho daño a la hora de venderlas, ¿no? Y claro, cuando tú dices inteligencia artificial, pues la gente piensa en Skynet, ¿no? O en los replicantes de Blade Runner, y no, por ejemplo, yo qué sé, en una inteligencia artificial como Watson, ¿no? Que detecta cáncer o tumores a un nivel que podrían pasarse los médicos días, semanas y no son capaces de detectar. O yo qué sé, o la que estamos haciendo nosotros en el laboratorio, ¿no? Entonces, yo creo que la principal confusión, ¿no? O la idea principal así errónea es entender que una inteligencia artificial, por definición, es general, ¿vale? O fuerte, ¿vale? Muy rápidamente, ¿no? Una inteligencia artificial débil, como se suele decir, ¿no? No es que sea débil a nivel peyorativo, quiere decir que se dedica a una tarea en concreto, ¿no? En mi caso, pues, quiero que me clasifiques señales cerebrales que yo te introduzco entre si son de un tipo o del otro, para entendernos. Pero la gente piensa que todas las inteligencias artificiales son generales, es decir, tienen todo el repertorio de habilidades humanas, por decirlo de alguna manera, que les va a permitir ponerse a escuchar por decisión propia a una conversación, considerar que lo que están diciendo estas personas no está bien, tomar la decisión de hacer que una bomba a la que se conectan por internet pues se lance a donde están ellos porque, no sé, por proteger al resto de la humanidad. Entonces, bueno, esa es una de las partes, ¿no? El pensar que la inteligencia artificial es general, tiene absolutamente todo el conocimiento del mundo. Pero es que además, dice José más adelante, luego está la idea de una inteligencia artificial con conciencia propia, ¿no? Que aquí esto ya es un tema muy, muy controvertido, ¿no? Pero que al final lo que él dice es son una serie de cálculos matemáticos. En el fondo, son cálculos generados para resolver, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la definición, problemas complejos, para optimizar procesos. No tienen como fin controlar la Tierra ni hacerse con la humanidad. Sí, esto, ¿no? que comentas también de la conciencia. Claro, primero deberíamos definir qué es la conciencia humana, que esto ya es otro tema aparte, pero después no deja de hacer esos procesos matemáticos a través de datos. O sea, son fórmulas, son funciones, son todo aquello que hemos empezado a estudiar en el colegio de despejar a X, pues todo esto, pero de una manera muchísimo más compleja cada día. Además, las máquinas son más potentes, que pueden resolver procesos matemáticos más complejos, ¿no? Sí. Pero no salimos de ese entorno, entre comillas, ¿no? Que luego
se pueden aplicar en muchos temas que sí nos afectan, que lo hablaremos durante todo el capítulo. Sí, además, por ejemplo, hay un concepto que es lo que él dice, ¿no? La ciencia ficción ha hecho mucho daño, Sí. y es el concepto de singularidad. Cuando se habla de la singularidad, se habla precisamente de esta inteligencia artificial que controla completamente el mundo. Y entonces se ha repetido tanto a lo largo de la ciencia ficción, tanto en libros como en películas, que la gente lo primero que hace es asociarla a eso. Entonces, bueno, hay que Sí, que además ser es como, realistas. depende de la película. Si Sí. pones Robocop es una inteligencia artificial súper buena. Si pones Terminator es mala. Si pones no sé qué, también darle esta atribución ética, esta atribución moral a una máquina. Bueno, Complicado. vamos a ir despacito, vamos a ir desgranando diferentes conceptos que se han ido comentando, sobre todo a nivel de arte o a nivel de redes, ¿no? Vamos a ir explorando un poquito qué es esto, pero precisamente quiero sacar a colación lo que dónde se está aplicando la inteligencia artificial en ejemplos cotidianos que conoce la gente, pero que no son conscientes de que les está afectando. Algunos de estos ejemplos es que además viene desde hace mucho tiempo, que no es de hoy, son, por ejemplo, el spam que nos llega en nuestros correos, ¿no? Claro, esa bandejita de spam surge porque de todos los correos que tenemos, como que hay diferentes palabras claves o hay diferentes filtros que nos hacen que la inteligencia artificial puede determinar este correo forma parte de una publicidad y este correo forma parte de, pues yo qué sé, del correo que te manda tu jefe o lo que sea, ¿no? Entonces puede discriminar, ¿no? Sí. Entonces eso lo hace una inteligencia artificial, entonces tú ya sabes que estos correos pues van a la basura, ¿no? Además, las entrenamos, o sea, también Claro. Cuando nosotros mismos somos los que mandamos los que a borramos, papelera, los que directamente... ya les damos a entender que no queremos saber nada de este tipo de correos o este tipo de emisarios, ¿no? Claro, algunos correos también están automatizados, entonces se ve mucho mejor que es spam, etcétera, ¿no? Luego, por otro lado, otro caso que es bastante singular es cuando nos ponen una multa, cuando vamos conduciendo y nos ponen una multa, antiguamente sacaban una foto de lo que es la matrícula del coche. Imagínate que tú vas por la carretera a 140 y tienes que ir a 120. Bueno, pues te hacen una foto, ¿no? Las cámaras. Entonces, antiguamente había una persona física que leía esa foto, más o menos borrosa, ¿no? Entonces se identificaba el 345 JP no sé qué, ¿no? Entonces utilizaba la matrícula. Pues ahora las inteligencias artificiales pueden identificar, digamos, esa matrícula, ese número, porque ya tienen como ciertos patrones además pueden identificar qué marca de coche es, si has pasado la ITV, etcétera. Pueden identificar un montón de cosas solamente con una fotografía, ¿no? Y otro ejemplo, que además lo estuvimos hablando cuando estuvimos hablando del capítulo de usuarios creadores, es en el tema de las redes sociales. Sí. Quieras que no, cada vez que estamos buscando una información en redes sociales o estamos, dejándonos llevar, interactuando con otras personas o dándoles likes a cosas, estamos haciendo unos inputs a estas bases de datos que le estamos diciendo esto me gusta, esto no me gusta, por lo tanto, esto que me gusta, si es una fotografía de lo que sea, del campo, porque soy muy ecologista, pues me irá trayendo, digamos, información relativa a ese contenido, ¿no? El famoso algoritmo. Cuando hablan Sí. del algoritmo de Claro, TikTok, el algoritmo de Esto puede Instagram. tener connotaciones éticas que ya lo hablamos en su momento, ¿no? Pero claro, de aquí parte un poco la tecnología que es capaz de producir esas preferencias dentro de nuestras redes sociales. Y además hablamos con otro de los colaboradores, que es Jorge Martínez Santiago, que es Data Science en Segula Technologies y voluntariado en la asociación Spain AI, que además esta asociación es curioso porque nos entrevistaron a nosotras en un capítulo justo antes de Navidad del 2022 en su podcast, en un podcast que se llama Lo que hay que oír. Lo que hay que oír, pero Lo que AI es AI. De inteligencia artificial, en el que nos entrevistaron, bueno, porque querían un poquito hablar de esa combinación, ¿no? Metaverso, tecnologías extensivas con la inteligencia artificial. Y bueno,
Jorge es participante de esta asociación, pero vamos a escuchar a ver qué nos cuenta sobre otro ejemplo muy curioso de cómo las inteligencias artificiales nos están afectando a nuestro día a día. Nuestras televisiones inteligentes permiten que, por ejemplo, un partido de fútbol, yo en mi casa vea diferente publicidad en la barrera que está pegada al campo de fútbol, que eso no es real, va cambiando según si soy hombre, si soy mujer, si soy de una provincia, si soy de un país diferente. O sea, tú imagínate en el Mundial de Fútbol ha habido publicidad que ha estado dirigida a cada continente, a cada país, incluso el eslogan de lo que está saliendo, ¿no? Porque a lo mejor una marca puede tener diferentes nombres en diferentes países, entonces es una forma de poderlo tenerlo controlado. Y todo esto viene mediante inteligencia artificial, es clusterización, es agrupación de consumidor y te permite llegar a ese tipo de público de una forma muy dirigida. Sí, a ver, yo me imagino que se habrá utilizado, probablemente los ejemplos que hay disponibles tengan que ver con esto durante el Mundial, cuando había en los Emiratos Árabes que no se podía poner publicidad de bebidas alcohólicas, ¿no? Y es una de las publicidades como típicas en el fútbol, sobre todo en Europa. Entonces me imagino yo que sobre todo en este tipo de casos donde, bueno, tienes algún tipo de limitación porque regionalmente hablando no puedes mostrar algún tipo de publicidad o simplemente, bueno, la marca es distinta de un país a otro. Es la misma casa, digamos, la misma compañía, pero tiene nombres distintos en diferentes países, pues tienes esa opción, y a mí me pareció muy curioso, pues en tiempo real, además. Es curioso y además... Claro, aquí sí que metemos un punto ético. Un punto ético en el sentido de que no nos pensemos que toda la información que recibimos, tanto en nuestras redes sociales como de la televisión, que nosotros pensamos que la televisión es algo, en plan, lo que se emite en televisión española es igual en el norte de España que en el sur. No es igual. Entonces, toda esa información que nosotros obtenemos ya tenemos que tener súper claro, y si no educar en este sentido, de que está muy segmentada, ¿no? Que está muy acotada en función de nuestras preferencias, de una serie de análisis y de estadísticas, ¿no? Sí, que además el fenómeno es como lo que comentabas tú antes de las redes sociales. Lo que tenemos lo que más llama la atención. Somos nosotros los que moldeamos lo que vemos, ¿no? Bueno, sabemos que este debate ha estado ya desde hace tiempo presente, pero bueno, ya también han empezado a salir algunas herramientas que son redes sociales donde justamente se busca lo contrario, que veas contenido que normalmente no verías. Claro. Y esto me parece interesante porque, por ejemplo, ideológicamente hablando, nosotros también, si tenemos una ideología determinada, una forma de pensar determinada, de alguna manera moldeamos ese contenido. Claro, te radicaliza. A nuestra imagen y semejanza, claro. Sí, y sobre todo piensas que todo el mundo piensa igual que tú. Igual que tú, que no es para nada total. Eso. Pero eso se consigue cambiando un poco lo de las cookies, ¿no? Las cookies, bueno, ya lo hablamos en su momento, pero es ese aprobación que nosotros le damos a esa web o a ese servicio para que acoja nuestros datos, ¿no? Entonces, esos datos son utilizados para, en esa base de datos y tal, para registrar todos esos inputs. Si nosotros les damos los datos en las cookies, ¿poner cookies necesarias o todas las cookies? Si ponemos solo cookies necesarias es para que los sistemas funcionen correctamente, ¿no? Por si hay algún tipo de error técnico, pues se puedan solucionar. Pero si hay otras cookies, que son las cookies de preferencias, sí, marketing, etc. Estas sí que producen que el algoritmo de la inteligencia artificial vaya alimentándose para aprender y desarrollarse mucho más. Ahora, bueno, vamos a hablar también de ejemplos que tienen que ver con el mundo del entretenimiento, específicamente del cine, el mundo audiovisual. Bueno, el más famoso, sobre todo por el impacto que ha tenido tanto en lo que es el cine como en las redes sociales, son los deepfakes, ¿no? Que hemos visto, bueno, resultados, la verdad es que bastante alucinantes. ¿Qué es el deepfake? El deepfake es cuando le cambias la cara a un personaje y le pones la de otra persona. A nivel local tenemos la publicidad esta de Lola Flores con la cerveza Cruzcampo. ¿Ah, sí? Sale Lola Flores hablando, ya Lola Flores murió hace mucho tiempo, pero sale hablando. De hecho, la familia se involucró en el proyecto y creo que es la hija la que le da cuerpo a Lola Flores y le cambian la cara por la de su madre.
Bueno, esto ha generado también mucho debate. Yo creo que todo este tipo de temas son bastante controversiales, pero aquí lo interesante es el resultado. Se logra darle vida a una persona que ya ha muerto. Sí, pero imagínate que no ha muerto y te cambian la cara y a lo mejor eres famoso y te enteras que estás haciendo una publicidad pornográfica y... Totalmente. Eso da para muchos memes. Sí, de hecho también para fake news se está hablando que puede ser un grandísimo inconveniente. Pero bueno, digamos que los casos más divertidos, por decir así, son por ejemplo el de Morgan Freeman, que se hizo también en YouTube súper viral, porque le puso la voz un imitador de su voz, un actor que imitaba muy bien la voz de Morgan Freeman. Entonces, bueno, el resultado es bastante interesante y técnicamente lo hicieron muy bien. Luego también hicieron el clip de la película de Shining, El Resplandor, una parte de la película con la cara de Jim Carrey en lugar de la de Jack Nicholson. Y también el resultado es bastante bueno. Y otro ejemplo que es muy interesante también es el de Spider-Man, porque grabaron la película, la de No Way Home, con el actor que lo está haciendo ahora en las últimas películas, que el actor es muy bueno y tal, pero claro, lo que hicieron fue probar a ponerle la cara de Tobey Maguire, que fue el que lo hizo inicialmente, la primera saga. Uh-huh. Y entonces lo pusieron muy joven y le pusieron la cara al chico y la verdad es que también el resultado es muy bueno. Wow. Pero bueno, sabemos que esto también puede tener unos usos, dependiendo de las manos de quien sea el que lo cree, pues puede tener un uso negativo, ¿no? O unas risas. Unas risas. Bueno, otro buen ejemplo también es el de la serie de Boba Fett, que hicieron a Luke Skywalker joven. Pero este ha sido uno de los mejores deepfakes que yo he visto en mi vida. O sea, el resultado es espectacular. Sí. Espectacular. Hostia. Y claro, era perfecto, era perfecto. Y luego, bueno, también tenemos que se está empezando a utilizar en el cine para cambiar las gestuales de los actores. No te cambian la cara, pero sí te cambian, por ejemplo, la pronunciación de las palabras que dices. Y esto es excelente para doblajes, porque tú doblas al actor, pero además haces que las labiales y la expresión facial coincida con lo que está diciendo en el idioma de doblaje. Ah, ostras, o sea que si estás haciendo, por ejemplo, una película en inglés, pero luego la traduces en castellano, ajá, no haces lo típico de que está hablando, o sea, que la forma de la boca coincide con el idioma en inglés, sino que sí, por inteligencia artificial haces que coincida con el idioma castellano, ajá, en este caso, ¿no? Sí. Qué interesante. Y de hecho se pueden acortar un poco las escenas, o sea, se puede jugar a que el tiempo que utiliza el actor para hablar sea más corto. Bueno, en fin, que se está haciendo este tema que me parece bastante interesante. Esto me lo contaba Jorge en su entrevista. Y luego también, bueno, se puede generar, esto ya lo sabemos, a través de motores como Unreal Engine, que ya lo incluyen también, iluminaciones realistas, también sí, en todo lo que es el proceso de producción, ¿no?, de las escenas, tanto de los efectos visuales como de los entornos en 3D, pues la inteligencia artificial también está teniendo un papel importante en recrear, ¿no?, las características de la realidad, sobre todo las características lumínicas, fuego, etcétera, ¿no? Qué bueno, con el Virtual Production de Unreal, por ejemplo. Por ejemplo. Y vale, todos estos ejemplos están muy bien, uh-huh, pero los colaboradores nos comentaron que realmente la inteligencia artificial no es de ahora, que ha salido antes de ayer. O sea, ya lleva tiempo, es igual que lo que nosotras comentábamos, de hecho, en su podcast, que el metaverso como tal es un boom que ha salido ahora, pero las realidades extensivas llevan bastante tiempo en el mercado, aunque ahora pues hay un boom y tal, se ha puesto de moda, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta que les hicimos a los entrevistados es ¿por qué ahora, ahora cuando se está grabando esto, en el 2022-2023, parece haber sido el año de las inteligencias artificiales, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente, si nos ponemos a pensar que algunos de los ejemplos de inteligencias artificiales que llevan mucho tiempo, uh-huh, es, por ejemplo, el caso de Google Translator. Google Translator... Sí. Es un ejemplo clarísimo de inteligencia artificial. Sí. ¿Y cuántos años tiene? O sea, yo llevo traduciendo con el Google desde hace 1000 años. Realmente, o sea, lleva desde el 2010. Ojo.
Claro, que de hecho... El buscador de Google desde el 2005. O sea, es súper antiguo. Que de hecho eso... Súper antiguo, que a lo mejor son 15 años, pero para nosotros 17 en este caso. Que de hecho lo que hizo que Google se diferenciara de Bing, de Terra, de todo lo que había antes, de Altavista, etcétera, fue precisamente la integración de inteligencia artificial que lo hizo más potente. Exacto. Sí, tan potente que ahora es, bueno, ahora y desde entonces Exacto. es el buscador más utilizado. De hecho, asistentes virtuales, que los asistentes virtuales son el claro ejemplo de inteligencia artificial aplicada a los entornos, digamos, más comunes de las personas, ¿no? Como Siri, Cortana, y hay uno, Google Home y un montón, ¿no? Siri lo tenemos desde el 2011. Es decir, 2011, estamos en el 2022, ha pasado 10 años. O sea, no, bueno, 12 en este caso, sí, estamos hablando del 2023. Bueno. Pero incluso, fíjate, porque hay un ejemplo muy curioso de cómo se han alimentado estas tecnologías a lo largo de los años sin que nosotros nos hayamos dado cuenta de toda la cantidad de información que estamos dándoles a estas inteligencias artificiales. Y un caso es el Shazam. No sé si alguna vez has utilizado esta aplicación de móvil que es de la tira, o sea, es de hace un montón de tiempo. Bueno, pues estuve buscando información de que el Shazam es, para que no lo sepan, es como una aplicación de móvil que permite, simplemente tú pones alguna canción, ya sea de la televisión, en el bar o la que estás escuchando, y te permite identificar qué canción es, ¿no? Uh-huh. Entonces, y te dice, a lo mejor 2 segundos de la canción o 5 segundos de la canción, ¿no? Entonces, en el 2010, ojo, en el 2010, hace ya muchos años, la base de datos tenía 8 millones de canciones registradas. Pero es que en el 2012, o sea, 2 años después, uh-huh, la aplicación reconocía 5 billones de canciones. Es decir, imagínate la cantidad de datos que tenía esa base de datos, era impresionante, ¿no? Entonces así era estábamos todo el rato diciendo cuál es esta canción, cuál es esta canción, uh-huh, cuál es esta canción, y de todas estas se alimentaba la inteligencia artificial para que en 1 segundo, 2 segundos te identificase qué canción era, ¿no? Y digamos que todos estos ejemplos son de cómo la inteligencia artificial se ha ido alimentando a lo largo de los años, uh-huh, pero que ahora es el boom. Y le preguntamos a Jorge, oye, ¿y por qué está pasando ahora? ¿No? Uh-huh. Y esto es lo que nos comenta. Ha habido una mejora brutal en el hardware, se han cambiado una serie de sistemas en la parte técnica o formas de agrupar los datos en la parte técnica, y se han mejorado X tecnologías. Que vuelvo a lo mismo de antes, hay que entender que muchas de ellas tienen a lo mejor 50, 60 años, pero que no se han podido ponerse en funcionamiento porque o no había necesidad en el mercado o una serie de cosas. Entonces, todos estos sistemas anteriores han permitido que a nivel de negocio se vea como algo que va a dar dinero, o sea, esta es la realidad, porque esto es una industria, y lo que se ha hecho es enfocarse en servicios que van hacia X necesidades. Con Siri, pues teníamos este tipo de comandos muy cerrados en el cual pues yo decía, Siri, pon una canción, Siri, enciende las luces. Pero, todos hemos visto Iron Man, todos hemos visto películas de ciencia ficción, y a todos nos pica el gusanillo de avanzar hasta algo que pues pueda tener conversación contigo y pueda traccionar. Claro, y hay otra cosa aquí que comentaba él, que añadía esta parte más técnica, y es el hecho de que, dice, estos servicios este año, a partir del 2022, son comprensibles para la gente. Es decir, se han presentado tanto a través de interfaces como de utilidad en términos que para las personas son muy fáciles de entender. Sabes que si quieres una imagen, tienes que escribir un texto. Puedes también dar una imagen de input y te va a salir una segunda imagen con las características que le has pedido. Y ese workflow es así de sencillo. Entonces, para la mayor parte de la gente, estas tecnologías que antes eran inaccesibles o muy difíciles de comprender, ahora han sido traducidas en interfaces donde la utilidad y la experiencia de usuario mandan. Entonces, todos están pudiendo tener acceso
a la tecnología por primera vez. Y esto se une un poco también a las oportunidades de negocio, ¿no? Es decir, si la gente comprende mejor lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial, se generan nuevos negocios y esos negocios hacen que el ecosistema, digamos, de empresas tecnológicas que se puedan dedicar a esto no es 4 gatos, sino que se ha generado muchísimo más mercado accesible. Como más oportunidad para decir, oye, yo me dedico a la inteligencia artificial, vale, pues toma capital para sacar tu empresa, lo que sea, ¿no? Ha habido mucho más boom en ese sentido. Sí, totalmente. Y entonces, claro, se le ha visto ya más el queso a la tostada, se ha visto cómo se pueden emplear este tipo de herramientas, y por otro lado, están empezando a suceder fenómenos muy similares a lo que ha pasado con todo el tema de los softwares de 3D, o los motores de videojuegos como Unreal, como Unity, como en el caso, por ejemplo, de Blender, que son programas que son gratuitos, ¿no? Están al alcance de todos y bueno, si quieres, a veces en algunos casos, si quieres versiones un poco más premium, pues puedes pagar, como el caso, por ejemplo, de DaVinci Resolve, que este es un programa de vídeo. Y aquí sucede el equivalente con Stable Diffusion. Stable Diffusion es un modelo que ha sido abierto, es open source. Entonces, la gente puede trastear, incluirlo en sus herramientas de una manera sencilla, pero es que además se ha pensado en términos de comunidad. Es decir, que tienes la opción de crear allí y ver también lo que otros han creado, ver qué prompts han utilizado, y de alguna manera existe allí una co-creación, un ambiente de colaboración que es muy llamativo. Entonces, al final, a mí me llama mucho la atención porque creo que en general, en esta nueva era, ¿no?, del Internet, de la realidad extendida, de la inteligencia artificial, se está poco a poco, no imponiendo, porque no están así, pero sí que se están haciendo esta filosofía mucho más colaborativa, mucho más abierta, donde se piensa más en eso, en la co-creación, en el hecho de que si alguien lo hace bien y lo comparte, otros también podrán disfrutar de la posibilidad de crear y aprender. Entonces, esto también se conecta, ¿no?, un poco con la manera en la que interactuamos a través del móvil, ¿no? Entonces, Jorge dice que otra razón por la que estas tecnologías se están extendiendo tiene que ver con la importancia del móvil en nuestra vida. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. Y luego, sobre todo, el mercado de los móviles. O sea, los móviles están facilitando tecnologías inmersivas como ese de tu caso, lo que comentábamos antes, pues de máscaras, filtros, todo este tipo de cosas. Y al mismo tiempo tiene un feedback de información. O sea, nosotros no lo vemos así, pero estamos llevando sensores todos los días en la mano, los cuidamos, los cargamos, los tenemos limpitos, le ponemos pegatinas, y esto permite evolucionar a determinadas materias. Lo que decía antes, por ejemplo, lo de la cara. Los filtros de reconocimiento para desbloquear es la aplicación más sencilla que tienes con la cara. Yo tengo una anécdota bastante divertida, y es que lo dice de verdad, ¿no? Aparte de generar comunidad y todo lo que comentas tú, ¿no?, de hacer que las tecnologías vayan avanzando gracias a nuestra interacción entre nosotros, nuestra comunidad, y no solamente alimentando esos datos con la tecnología, sino que hay un caso que es de Google Maps, ¿no? Cuando tú pones todo el rato las direcciones que estás buscando, el algoritmo al final te acaba reconociendo a los lugares a los que vas y como que te hace texto predictivo, ¿no? En plan de, vale, pues pongo 3 letras y luego me sale la palabra entera de donde quiero llegar. Entonces, fue curioso porque estaba con un amigo que me estuvo que se encontró con una persona por la calle y le dijo, ¿me puedes decir dónde está la dirección no sé qué? Es curioso porque esos sensores de los móviles nos están escuchando todo el rato, porque mi colega le preguntó, o sea, le enseñó o sea, como no sabía dónde estaba la calle, ¿no?, pues la buscó en Google Maps. O sea, quería buscar la calle. Nunca jamás en la vida había buscado esa calle antes. O sea, era la primera vez que decía ese nombre de esa calle, no me acuerdo exactamente qué era, ¿no? Pero como lo había dicho la otra persona justamente en ese momento antes, al poner las 2 primeras letras le salió el nombre de la calle. O sea, claro, mi colega en el momento en el que estaba, digamos,
haciendo la búsqueda, no había interactuado con el móvil, pero el móvil sí que estaba registrando todo lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no? Claro. Y registró esa palabra que le había dicho la otra persona. Es que da Sí. un poco de miedo, porque dices, Sí. ¿en serio? Pero sí, pasó eso, ¿no? Entonces me lo contó en plan, ostras, es que me estaba escuchando todo el rato y es verdad, ¿no? Entonces, esto tiene su lado, puede ser su lado negativo en el sentido de que estamos controlados, ¿no? Pero por otro lado, tiene su lado positivo en el sentido de estamos dando registros para que estas máquinas, estas inteligencias artificiales, cada vez sean mejores, ¿no? Claro. Es decir, no deja de ser máquinas que se están alimentando de datos y necesitan esos datos reales para poder mejorarse. Sí, optimización de procesos al final. Exacto. En fin, todas estas cuestiones que hemos hablado de pequeños casos, ¿no? de casos más prácticos, pero ahora vamos a entrar en materia técnica. Vamos a hablar de palabritas raras que se están formando por ahí. Por ejemplo, el caso de qué diferencias hay entre inteligencia artificial, machine learning, deep learning, qué son estas cosas, ¿no? Jorge lo explica muy bien. Para entenderlo, tenemos que entender que inteligencia artificial es la tecnología global, machine learning es una parte de esa tecnología global y deep learning es una parte del machine learning, o sea que son trocitos dentro uno de otro. La inteligencia artificial es un conjunto de técnicas de software que nos permiten pues, que las máquinas pueden simular comportamientos o tener habilidades propias del humano. Por ejemplo, ver, entender un texto o hablar de forma correcta. El machine learning se enfoca a poder enseñar a estos sistemas cómo realizar este tipo de tareas, pero no como estamos acostumbrados en software, ¿no? De hacer un sistema de bucles if o de anidamiento o de lógica predefinida. Aquí lo que se busca es que el sistema pueda, a través de los datos, evolucionar o plantear una metodología. Y Deep Learning es una técnica muy concreta que se basa en redes neuronales, que es un tipo de algoritmia que nos permite tener un tratamiento de esta parte del aprendizaje y tener unos resultados todavía más a partir de lo que piensa la máquina y dejando un poco de lado la parte más del ser humano, por decirlo así, o de la guía del programador de software. Aquí, conectando justamente con el último punto de Jorge, escuchamos mucho la palabra redes, o sea, la frase redes neuronales, ¿no? Cuando hablamos sobre estos temas. Y bueno, José nos cuenta un poco a qué hace referencia este término en el campo específico de la inteligencia artificial. Las redes neuronales, lo chulo que tienen es que el procesado que hacen de los datos o de la información que tienen es, digamos, modular. Se reparten en esas pequeñas neuronas o nodos, ¿no? A los que les llega una unidad mínima de información, ¿no? A través de las distintas entradas que tiene, y hace un pequeño cálculo que da como resultado una salida, ¿vale? Entonces, el nodo en sí, o la neurona única, en sí no es nada complejo, es decir, tiene X entradas, cada entrada viene a su vez de otra neurona o de la entrada inicial, digamos, si es directamente pues, el dato, ¿no? En sí. Y hacen un pequeño cálculo con ello en base a unos pesos, digamos, que le ponen a cada una de las entradas. Entendamos el peso como la importancia, por decirlo así, de cada una de las entradas, ¿no? Va a tener más peso, pues sí, la entrada número 1, si es más importante, digamos, a la hora de realizar ese cálculo, por decirlo de alguna manera. Entonces, este cálculo tan sencillo, tan mínimo, ¿vale? Que está inspirado, como te decía, en una neurona real, ¿no? Donde tiene las distintas conexiones con otras neuronas y en función de la información que le van enviando, pues esa neurona va dando una salida, que a su vez alimentará a otras neuronas. Es un cálculo mínimo, pero que cuando juntamos decenas, cientos, miles, millones de ellos, nos permiten hacer los cálculos complejísimos que a día de hoy, ¿no? Pues se están logrando, ¿no? En pocas palabras, Wow. estamos replicando el funcionamiento un poco de nuestras neuronas, de nuestro cerebro, a través de pequeños cálculos que sumados pues nos permiten resolver operaciones muy complicadas. Entonces, yo le preguntaba, ¿no?, que cuál era un poco el fin de esto y él decía que la idea es detectar sobre todo patrones,
¿no? Y entender ciertos comportamientos también para poder procesar esos datos, o sea, a partir del procesamiento de esos datos. Entonces, lo interesante es que José está trabajando directamente con estos temas. Y por otro lado, lo que es interesante también es que él trabaja en neurociencia, o sea, el laboratorio en el que trabaja, pues, es de neurociencia. Y justamente utilizan la inteligencia artificial al servicio, pues, de su investigación. Y vamos a escuchar un poco cómo lo hacen. Lo que hacemos es tomar señales, registrar señales en bebés recién nacidos y a partir de ellas y teniendo unas correlaciones con una base de datos que vamos alimentando de manera continua desde hace años, obtener una medida que de alguna manera pueda ser predictiva de si el bebé va a tener algún problema en el neurodesarrollo a los 2-3 años. Con lo cual, respecto a día de hoy, que el problema se detecta cuando está, es decir, cuando a los 2 años el bebé, el niño o niña, ya empieza a hablar o no empieza a hablar y se detecta que hay algo que no acaba de estar funcionando del todo bien y entonces es cuando se empiezan a tomar medidas tarde, digamos. Nosotros lo que hacemos es ofrecer una medida, un biomarcador, que lo que te permite es tener esos 2 primeros años donde el cerebro es una esponja y donde se puede moldear un poco a voluntad, digamos, y que permitiríamos, pues eso, ¿no? Realizar algún tipo de intervención que pudiera reducir o paliar ese problema en el neurodesarrollo. Ya ves, súper interesante. Sí, imagínate tú que se pueda llegar a... Es que claro, porque si puedes determinar cuando es un bebé los antes problemas, de que nazca. es que claro, ahí estás quitando... Bueno, es impresionante. En el campo de la medicina tiene un montón de desarrollo. Bueno, de hecho, la inteligencia artificial no deja de ser un poco esa mejora en diferentes campos, ¿no? Utilizando datos. Sí. Es curioso. Sí, a mí me parece muy, muy bonito. Además, me hace gracia un poco que para justamente, se está aplicando justamente al funcionamiento del cerebro, ¿no? O sea, se están recibiendo datos justamente generados, ¿no? A partir del comportamiento del cerebro humano. Y bueno, ahora un poco conectando con otra temática que es interesante son las llamadas NERVs, ¿no? Esto lo hemos escuchado también muchísimo cuando se presentan nuevas herramientas de inteligencia artificial. Se habla de las NERVs, que son las Neural Radiance Field, es el Neural Radiance Field, pero bueno, aquí no sabemos si es el o la. Campo de radiación neuronal, podemos decir el campo, el NERV. Algo así. No sé mal. Fue desarrollado por NVIDIA, ¿no? Sabemos que NVIDIA es una de las empresas punteras en el desarrollo de herramientas, sobre todo de cara a la generación de gráficos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el mundo de la computación gráfica. Y bueno, NVIDIA está a la cabeza de muchas soluciones en este sentido, ¿no? Entonces, cuando le preguntamos a José cómo funcionaban las NERV, nos contaba que la mejor manera de entenderlo es como un renderizado a la inversa, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del render, lo que hacemos es, a partir de la realidad plana, nosotros generamos imágenes tridimensionales. Uh-huh. Entonces, lo que sucede con las NERVs es que se entrena a este modelo con una cantidad de imágenes planas de sitios para que haga perdón, me he equivocado. No, estabas más o menos yendo bien. Acabo de decir lo contrario. No, nosotros en el mundo del 3D no hay problema. En el mundo del 3D tenemos entornos tridimensionales, objetos y generamos renders volumétricos y generamos una renders imagen plana. Sí, una imagen de la que coges en tu ordenador. Sí. Pero estas NERVs lo que hacen es... Lo que dije yo. Sí, estaba bien. Cogen diferentes imágenes planas, ¿no? Pero esas imágenes planas no dejan de tener diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, así pueden analizar, digamos, esa perspectiva, ¿no? A partir de imágenes planas, de muchas, generar ese volumen tridimensional y ese entorno 3D. Lo interesante de las NERVs es que además, como se nutren de muchas imágenes que además tienen diferentes características de iluminación, de condiciones, ¿no? Climáticas en muchos casos, entonces tú puedes pedirle a una NERV que te genere un entorno con distintos tipos de iluminación. Todo esto te lo va a generar a partir de todo, porque precisamente ha sido entrenado con diferentes variaciones del mismo entorno, ¿no? Entonces, un poco lo que nos cuenta José de cómo funcionan es lo siguiente.
Y son tan potentes que con imágenes aleatorias y sin necesidad de decenas o cientos de imágenes, ya te pueden reconstruir ese espacio. ¿Por qué? Porque esas redes han sido entrenadas, digamos, de la otra manera. Es decir, dándoles ese espacio virtual, joder, siempre perdona, pero siempre hago el cambio virtual porque estoy acostumbrado a trabajar en entornos virtuales, pero dándoles espacio tridimensional, las redes han aprendido a derivar de ahí todas las posibilidades de imágenes 2D que se podían tener, ¿no? A partir de la iluminación y todo esto. Con lo cual, cuando se les da el proceso inverso, es decir, dándole las imágenes en 2D, hacen como el camino al revés. Y dicen, vale, pues si tengo estas imágenes 2D y yo he aprendido que de este tipo de espacio tridimensional pueden salir estas imágenes de este estilo, pues hago el camino al revés y te acabo reconstruyendo el entorno tridimensional. Con lo cual, aparte lo hacen en una velocidad brutal, o sea, no tiene ningún tipo de... Ya, o sea, no hay comparación con lo que se hacía antes. Es que es precisamente esto es lo que estábamos comentando. De hecho, puede ser, porque yo he visto algunos vídeos realmente, cuando te hacen ese vídeo, digamos, volumétrico, tiene como una especie de efecto parallax, es decir, no sé hasta qué punto te hace el entorno tridimensional, sino que te hace como ese efecto en el que tú puedes ver como una imagen desde diferentes... O sea, utiliza más el la modelo perspectiva. lo genera, ¿eh? Genera el modelo Sí, 3D, vale. sí, Yo sí, pensaba sí. que solamente hacía ese efecto de perspectiva. No, te lo genera el modelo. Es interesante. Y de hecho, en los vídeos de referencia, por ejemplo, se tomaban imágenes de la Torre Eiffel, de la Fontana de Trevi en Roma. Y eran imágenes que eran, o sea, la manera de alimentar a la NERF fue a través de imágenes de gente, de turistas, de redes sociales, de imágenes de la web. Entonces, Como hay 300, porque cada vez en la Torre Eiffel se hacen, no sé, 1 millón de imágenes al día, por lo menos. Claro. Entonces, Sí. la perspectiva, tenías todas las perspectivas, tenías Todas las luces. iluminaciones, todo, lo que te diera la gana. Claro, es que esto precisamente agiliza procesos de hecho, bueno, que ya lo hablaremos, ¿no? De la fotogrametría, que es un proceso técnico de 3D, ¿no? Agiliza un poquito ese proceso, Sí. Que son diferentes técnicas de generar entornos tridimensionales. Sí, que de hecho, bueno, tenemos dedicado un capítulo al mundo de la fotogrametría porque ya de por sí es una técnica que nos interesa mucho Hablaremos. abordar, ¿no? Y luego, otro tema importante son las GAN, ¿no? Que las GAN tienen un funcionamiento muy particular. Cuando hablemos de GAN, nos referimos a Generative Adversarial Networks, y lo que nos cuenta, bueno, que son redes generativas adversarias, y ahora vamos a ver por Qué qué. difícil que es ese concepto, ¿no? Los nombres que se inventan para esto. Pero es interesante porque sí que son redes adversarias porque se trata de 2 redes. Entonces, esto es lo que nos cuenta José. Estas son muy chulas como trabajan porque al final no es una sino 2 redes, ¿vale? Donde yo siempre, o sea, cuando conocí la existencia de estas redes era por el ámbito artístico, ¿no? El cómo crear imágenes, ¿no? De arte, ¿no? Obras de arte, y de alguna manera engañar al ojo humano, ¿no? Por decirlo de alguna forma, haciéndole creer si lo había hecho o no un humano, ¿no? Y no una máquina, ¿no? Entonces, este tipo de redes tienen, por un lado, la que genera, ¿no? O la artista, por decirlo de alguna manera, y la otra sería, pues, que puede ser como el crítico artístico, por decirlo de alguna otra forma. Entonces, de alguna manera, el concepto de adversarias viene a que una red va a ir produciendo arte, en este caso, el ejemplo que te pongo, ¿no? Va a ir produciendo arte o imágenes o sonidos o lo que sea, intentando hacerlo lo más realista o lo más creíble posible, ¿no? Entendiendo como creíble, ¿no? Que lo puede haber hecho un humano. Y en cambio ese crítico, ¿no? Esa otra red, lo que va a hacer es, en función del conocimiento con el que ha sido entrenada, ¿no? Decir si cuela o no cuela, ¿no? Entonces, al final, ¿no? El trabajo conjunto de las dos es llegar a una imagen donde cuele al máximo posible, como si lo hubiera hecho una persona, ¿no? Interesante el símil, un poco con el artista y
y el crítico de arte que va filtrando la información, ¿no? Y todos son máquinas, es como Sí, se está están hablando ahí. Curioso. Y aquí, bueno, ejemplos, ¿no? Si, por ejemplo, alguien quiere crear cosas utilizando redes GAN, puede, por ejemplo, entrar en Deep Dream Generator de Google para crear imágenes, en Synthesia, si quieres hacer vídeo, que Synthesia es interesante porque, bueno, también puedes crear humanos virtuales que hablen a cámara, eso me llamó bastante la atención. Artbreeder, que te permite una combinación breeder, que es un poco cruzar imágenes, y te permite hacer estas combinaciones infinitas de imágenes que tú vas generando a partir de estas redes. Sí. Se generan cosas muy curiosas. Y Soundraw, que es para generar música, que esto es como otro tema interesante, ¿no? Es que están ahora saliendo, digamos que las redes GAN o los modelos de difusión se centraron bastante en todo lo que era imagen al principio, eso fue lo que hizo que el boom se extendiera, pero ahora cada vez más están saliendo herramientas que se centran en el sonido. Eso es muy llamativo. Qué curioso. De hecho, vamos a hablar de otras redes, otras palabritas que salen como conceptos de inteligencia artificial, que son las DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, ¿no? José nos explica muy bien cómo funcionan. Vamos a escucharle. Los modelos de difusión lo que tienen principalmente de diferencia con las GAN es que son una sola red y no dos. Es decir, ya no hay confrontando a nadie, sino que es una propia red la que hace solo todo el trabajo, ¿no? Entonces, estas redes que le llaman de difusión, ¿vale? Porque trabajan un poco con el concepto del ruido, ¿no? Es decir, ellas les doy como entidad, pero ya nos entendemos, ¿no? Estas redes lo que hacen es que aprenden, ¿no?, a cómo introducir ruido en una imagen, ¿vale? O sea, su manera de aprender es esta, ¿no? Es como a lo largo de distintos pasos toman una imagen que se les da, ¿no?, o con la que se les entrena, como se suele decir, ¿no? Y aprenden durante distintos pasos ir dándole más y más ruido hasta que tú tienes ahí un ruido completamente aleatorio, que no sabes de dónde viene ni de dónde va, ¿no? Y entonces, lo que acaban haciendo ellas cuando ya tú les das, ¿no?, una petición concreta con ese prompt, ¿no?, ese texto en el que tú les dices, pues mira, quiero un gatito saltando por no sé dónde, lo que hacen es el proceso inverso. Es decir, de una imagen de puro ruido, llegar hasta una imagen real, como la que acaban ofreciéndonos, ¿no? Esto es el típico ejemplo que hace todo el mundo, que ahora se ve un montón por LinkedIn, un montón de imágenes que tú tienes ese prono, esa cajita de texto que dices, bueno, quiero una imagen, pues esto, como explica, ¿no?, de un gatito montado subiendo a un árbol, ¿no? Y te salen un montón de imágenes. De hecho, esta pequeña modelo de difusión está dentro de Blender, ¿no? Bueno, hay un montón de programas de 3D y un montón de sitios, ¿no? Y te permiten, pues eso, que tú a lo mejor, sobre todo para procesos estilo hacer concepts o dibujos, ¿no?, que tú metas palabras clave, entonces te van generando, las inteligencias funcionan, cogen ruido y te van generando una imagen realmente espectacular. Sí, en la mayoría de los casos. Y es curioso por cómo funcionan, porque no dejan de tener palabras clave, que es este concepto interesante en el que nosotros estamos cambiando la manera en la que nos comunicamos a través de las máquinas, porque con Google ya también utilizamos palabras clave para buscar webs, ¿no? Aquí también utilizamos palabras clave para que una inteligencia artificial nos haga imágenes basadas en el estilo de Dalí, en el estilo de Picasso, en el estilo de no sé qué, ¿no? Es decir, utilizamos esa manera, ese lenguaje para que la máquina pueda entender y pueda darnos, digamos, el resultado, ¿no? Luego también hay un tema aquí importante, ¿no? Y esto lo destacaba Jorge. Jorge decía, tenemos que tener en cuenta que las máquinas no interpretan las cosas como las interpretamos nosotros, ¿no? Exacto. Y eso, bueno, es un campo, una parte de la inteligencia artificial que tiene que ver con la explicación de cómo los modelos funcionan. Y dice que es importante tenerlo en cuenta porque a veces creemos que la inteligencia artificial está tomando en cuenta determinados patrones para darnos un resultado y en realidad está tomando otro patrón que nosotros, por ejemplo, no habíamos considerado, ¿vale? Entonces,
nos pone un ejemplo que yo creo que es muy claro para poder entender cómo funciona esto. Hay un algoritmo que es el típico de diferenciar perros y gatos, ¿no? Y tal. Entonces, hay otro que sería perros y lobos. Bueno, pues entrenar con un montón de fotos. Esto es al final como un niño, le vas enseñando fotos, le vas enseñando estos perros, estos lobos, estos perros, estos lobos. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es decir, vale, aquí tiene una cosa que son orejas. Nosotros sabemos que son las orejas, estos son las orejas, estos son los ojos, esta es la nariz, este es el morro. Vale. Pues el tema es que eso es lo que tú piensas que está viendo la inteligencia artificial. Pero que descubrieron, por ejemplo, es que lo que estaba diferenciando entre perro y lobo era si había nieve o no en la imagen. Había una cantidad altísima de imágenes etiquetadas como lobo que tenían nieve. En cambio, las de los perros no. Entonces la inteligencia artificial dice, ¿hay nieve? No, entonces es un perro. Es que, claro, lo que tú piensas que está pensando la inteligencia artificial y lo que luego la inteligencia artificial está interpretando. Claro. Es que es curioso. Entonces todos los perritos, aunque no se pareciera acá a un globo... Sí, que lo mismo pones un perro de juguete con nieve y ya eso es un lobo. Y de otro ejemplo similar que también comentaba Jorge era de trenes, que se dieron cuenta de que la inteligencia artificial estaba identificando como trenes aquellas imágenes en las que había vías de tren. Entonces, cuando le ponían un tren de juguete, a veces la mayor parte de las imágenes de trenes de juguete no tenían las vías. Entonces, no los identificaba como trenes. Entonces, Claro. ¿no? Entonces, bueno, por ahí sí, porque también... el juguete puede estar en una estantería y puede ser un tren, pero como no hay una vía, pues ya no es un tren. Ya no es un tren. Sí, muy curioso, muy curioso. Esto es curioso porque también ponen diferentes ejemplos, ¿no? Y si nos trasladamos un poquito también a la ciencia, a la medicina, como el caso de, bueno, José hablaba de la neurociencia, no de cómo podían las inteligencias artificiales ayudar un poco al tratamiento de los bebés si tuviesen algún tipo de enfermedades o lo que sea, ¿no? Pues esto también se puede trasladar, ¿no?, a campos experimentales de identificar, por ejemplo, si hacemos radiografías o hacemos diferentes... ¿cómo se dice esto? Sí, análisis del cuerpo, análisis, ¿no? sí. Radiografías TACS. Sí. Podemos identificar, bueno, diferentes bultos o diferentes manchas en estas imágenes, ¿no? Podemos identificar, o sea, una inteligencia artificial podría identificar si esas manchas pertenecen a algún tipo de tumor o si puede ser cáncer o no. Sí. Pero claro, tenemos que tener en cuenta de que siempre tiene que haber un humano que coteje esa información, porque al igual que pasa con esta inteligencia artificial que identifica lobo porque hay una nieve o no identifica un tren porque no hay una vía, puede ser que identifique una mancha que lo mismo es, por vete a saber el qué, como un cáncer o que no lo sea, ¿no? Es decir, el factor humano siempre ha de estar muy presente en cotejar que estas informaciones sean, o sea, que esta inteligencia artificial haga las cosas bien, sí, porque no siempre las hace bien. O sea, las hace correctamente matemáticamente hablando. Claro. Pero eso no significa que, digamos, tengamos en cuenta todas las variables o todas las ideas o todo lo claro que podía llegar a entender que nosotros lo estamos interpretando de una manera y la inteligencia artificial de otra, claro, ¿no? Es así de complejo. Sí. De hecho, bueno, este deep learning es un concepto súper complicado de entender. Y es muy curioso porque te voy a poner un ejemplo de cómo los humanos podemos cotejar esta información. Y es que es el concepto del CAPTCHA. O sea, muchas veces hablamos también de cuando nos llega spam al correo, ¿no? Bueno, pues este spam muchas veces se pone por todas las webs y tal, ¿no? Entonces tú cuando estás haciendo algún tipo de proceso, algunas veces te sale el CAPTCHA, que es el plan, que es esto, ¿no? Es como un reconocimiento de que eres un humano y no eres una máquina, para que puedas aceptar algún tipo de proceso o lo que sea. Entonces te salen las típicas imágenes de identifica los semáforos y tú como humano dices, vale, esto es un semáforo, esto no, esto sí, esto no, ¿no? Es decir, ahí esto es como una medida de seguridad anti-spam para reconocer que tú realmente eres un humano. ¿Qué pasa? Que Google se dio cuenta de que muchas veces las inteligencias artificiales podían identificar en estas imágenes que eran semáforos y que no. Y bueno, pero antes de eso, digamos que las CAPTCHA nacieron y Google también se dio cuenta de que había como, o sea, a medida que
surgieron las CAPTCHA para identificar que tú eras un humano, tú estabas haciendo dos cosas a la vez. La primera es que estabas dándole un input a la máquina para decirle, oye, yo soy un humano, pero también estabas validando que esa imagen, que es el reCAPTCHA, que se llama, ¿no? Que es, te estoy confirmando como humano que soy humano y que esta imagen no es un semáforo, ¿sabes? Entonces estoy como validando todo el rato. Okay. Entonces estos datos, ¿no? Se fueron como recopilando, como diciendo, me viene bien para las dos cosas, ¿no? Claro. Para una cosa para identificar y la otra cosa para validar. Claro. Y luego, por otro lado, salió el hecho de que como las inteligencias artificiales identificaban lo que era un semáforo o no, al final acabaron poniendo, bueno, no sé si saldrá ahora, pero en muchas páginas sí sale como un simple check de que reconoces que no eres un humano. ¿Qué pasa? Que lo que nosotros pensamos que ese check lo activas y ya está, lo que está identificando la máquina para reconocer que eres humano o no, no es ese check, sino el movimiento del ratón hacia ese check. Mira. Es súper curioso, porque claro, ese movimiento de ratón no lo puedes entrenar con inteligencia artificial tan fácilmente. Claro. Entonces, cuando haces Pero el un movimiento errático, claro, es en humano. plan, eso es lo que hace que seas humano para activar ese check, entonces continúas el proceso. Wow. Es como un montón de procesos todo el rato para hacer que la máquina, para identificar si eres una máquina o no lo eres, ¿no? Estamos entrenándolas constantemente. Exacto, sí, sin darnos cuenta. Ahora vamos a entrar en temas un poquito más reflexivos, ¿no? Ya hemos acabado el bloque más teórico, ahora entramos en un poco la reflexión y bueno, sabemos que el boom del arte generativo ahora ha generado, bueno, un revuelo importante, sobre todo en la comunidad de artistas, en la comunidad de artistas digitales, en la comunidad de creadores en general. Entonces le preguntábamos a José si él considera que el arte generativo puede considerarse arte. Y esto es lo que nos cuenta. Como estoy también en el ámbito cultural y demás, no tengo a muchos amigos artistas, ¿no? Y he visto un poquito la reacción, ¿no? Que ha acabado provocando. Por un lado, en general, los más tecnólogos se han apuntado rápido. Y por otro lado, otros que a lo mejor tienen también un buen conocimiento de las tecnologías y demás, y otros pues tal vez no tanto, en cambio pues han llevado adelante, ¿no? Pues, o se han apuntado a este movimiento en contra precisamente del arte creado por inteligencia artificial. Dicho esto, yo creo que sí, que se puede considerar arte. A partir de ahí entramos en muchos debates. Entonces, un poco de la mano, ¿no? de esto que él comenta, ella parte de la idea que para él es arte, ¿vale? Pero hay más. Y esto es lo que nos dice. Te pongo un caso muy concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, como tú ya sabes, estoy ahora acabando un cómic que saldrá publicado dentro de poquito. Yo soy el guionista, yo no soy el que ha convertido en imagen mis ideas, ¿no? Tengo un compañero dibujante que estoy encantado con él, que ha sido maravilloso ver el tipo de sinergias, ¿no? Que se producen, ¿no? Entre su creatividad y la mía. Hacemos con este tipo de inteligencias artificiales un poco la idea de trabajar como el guionista que se salta la etapa del dibujante. Es decir, el propio guionista va a ir al detalle para explicarle lo que tiene que hacer o dejar de hacer, claro. Ahí, ya te digo, hay muchos aspectos que tocar, ¿no? Porque, por ejemplo, la parte más creativa, es decir, la parte que más pone uno, yo no sé hasta qué punto va a poder replicarlo esto, porque claro, estaríamos hablando de que cada inteligencia artificial tuviera, por decirlo así, su propia personalidad. Ahora, a día de hoy, tú le pides que te haga algo en el estilo de lo que sea, ¿no? Pero ¿dónde está ese estilo propio que se acaba desarrollando al cabo de los años, ¿no? Entonces, claro, el que la gente ahora considere que hacen ellos arte con estas inteligencias artificiales, yo no lo veo tan claro. Yo creo que es la inteligencia la que hace el arte. Ellos solo piden. Ellos, para entendernos, en una cadena de producción artística, no dejan de ser los productores. Y aquí él hacía el símil, por ejemplo, con las producciones de Marvel. Decía, hemos llenado tanto de efectos especiales, de procesos automatizados, las producciones que por ejemplo, en el caso de Marvel, realmente quien tiene ahora la última palabra es el productor, que dice que le quiten o le pongan cosas a la película. Y la parte artística, la parte del director se ha perdido mucho en este tipo de producciones y ya se han convertido en refritos
de cosas que ya se han usado para otras películas y se vuelven a utilizar una y otra vez. Entonces, esta idea de los refritos está muy vinculada a lo que él dice cuando habla de que realmente la inteligencia artificial lo que hace es replicar cosas que ya se han hecho, pero no crea cosas nuevas necesariamente, ¿no? Claro. Como si nosotros. Es que partimos de la base de que la inteligencia artificial son datos y los datos son lo que ya se ha hecho. Es decir, no se puede inventar datos. Tú no le puedes decir algo nuevo a una inteligencia artificial que te cree, sino que combina cosas que ya están hechas para más o menos darte... O sea, para mí, primero habría que definir un poquito ese concepto de creatividad o de arte, porque eso también da para otro tema, Sí. pero es como... la parte artística tiene que tener desde mi punto de vista, tiene que tener una intencionalidad, ¿no? Las inteligencias artificiales no tienen intencionalidad. No hay ya os digo, esto es desde mi punto de vista, no hay un proceso creativo. Simplemente es un proceso repetitivo y una herramienta, al fin y al cabo. Es que no deja de ser una herramienta. Sí. No te está creando nada. Y desde mi punto de vista, dentro del terreno artístico, yo no lo consideraría arte lo que hace una inteligencia artificial, sino simplemente una herramienta. Es decir, yo en su propio caso, ¿no? Yo como productor tengo una idea, genero una serie de inputs, o le digo a la inteligencia artificial lo que tiene que hacer y recibo una información más o menos compleja, más o menos creativa no, más o menos realista, más o menos asociada a lo que yo tengo la idea de lo que quiero que me dé, pero no deja de ser una herramienta, no deja de ser algo que me ayuda, ¿no? Para mi objetivo. Yo soy el que primero el que le doy el input y el que tengo la idea para tener ese resultado, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha venido muy bien al momento de preparar presentaciones donde hace falta poner mockups y hay muy poco tiempo. De repente, por X o Y, no puedes contar con un equipo de CGI o de diseño que te pueda echar una mano. Y entonces me ha venido muy bien porque escribo el prompt, me sale la imagen, pero claro, es lo que dices, ¿no? La que la contextualiza dentro de la presentación soy yo. Yo necesito, por ejemplo, que haya un entorno con unas características, por ejemplo, en medio de un bosque, con un escenario circular amarillo y un micrófono en medio. Ese input se lo doy, ese prompt, y obtengo esa imagen. Pero a mí me ha servido para contar lo que yo luego voy a querer producir más adelante, ¿no? O, por ejemplo, una cosa que comentaba con José, decía, yo lo veo interesante, por ejemplo, si yo quiero sacar un libro de cuentos para niños y yo soy escritora. Entonces yo escribo mi libro, pero no tengo ahora dinero para poder pagarle un ilustrador. Entonces todas esas ilustraciones las puedo hacer a través de una inteligencia artificial, de modo que puedo presentar mi proyecto. Miren, esto es lo que yo quiero llegar a producir. Y ya luego, con esa propuesta, puedo buscar a un artista que me lo haga. Entonces, como herramienta para poder dar a conocer tus ideas, como herramienta para poder empezar a hacer un planteamiento de tu proyecto, creo que es interesantísimo. Sí. O sea, no es solamente empezarlo, sino puedes desarrollarlo y puedes tener tu vídeo. Ese es un uso, pues. Sí, pero no deja de ser una herramienta en un proceso. Claro, y la intencionalidad no te la da la inteligencia artificial. No tiene conciencia, no es creativa, no nada. Simplemente tú tienes, como en tu caso, ¿no? Como escritora, como artista, o simplemente porque se te va la olla y dices, mira, quiero generar esto con inteligencia artificial. Son tus pinceles, ¿vale? Pueden ser más o menos complejos y pueden ser más o menos útiles, pero realmente te va a ayudar a los procesos de una manera rápida. Yo creo que una inteligencia artificial nunca puede ser creativa desde el punto de vista de la intencionalidad del autor, porque para mí el arte tiene que tener una intencionalidad artística, si no, por ejemplo, lo podríamos comparar con la naturaleza, ¿no? O sea, tú coges un paisaje y es precioso, pero ¿eso es arte? Bueno, sí, porque lo ha pintado Dios, ¿no? No, realmente es como... para mí eso es simplemente unos procesos naturales que se han generado ahí. Pero ¿hay intencionalidad artística en un paisaje bonito? No, pues igual con la inteligencia artificial, ¿no? Si una inteligencia genera un proceso y lo hace muy bien y recibes una imagen guapísima de un concept, yo como creador o como el que le doy esos inputs a esa inteligencia artificial soy el artista en cuanto a que le doy ese objetivo y esa intencionalidad artística. Para mí eso es la definición un poco de arte. Y luego, aparte, el arte...
bueno, esto ya te digo que puede dar para un montón de temas, Sí. pero el arte no solamente tiene una intencionalidad como artista, sino además tiene una percepción del que recibe ese arte, ¿no? Si nosotros consideramos que algo que haga la inteligencia artificial es una herramienta y no es arte, bueno, eso también puede dar de sí al debate, ¿no? Que no es creativa, porque lo que yo recibo de la inteligencia artificial es más que nada dibujos pues bien hechos. Sí, y No luego sé. hay una cosa que a mí me parece que es muy interesante, que es la posibilidad. Yo creo que donde está el factor humano aquí es en la capacidad para saber combinar estas herramientas y obtener un resultado. Y te pongo un ejemplo. Hice un vídeo de mi cara generada a través de... entrené a Stable Diffusion con mi cara. Y generé una imagen. Era una imagen le puse un prompt que era con características de ciencia ficción, le puse como si fuese un retrato de Star Wars. Y entonces me generó la imagen de mi cara. Y luego entonces dije, bueno, ¿por qué no busco la manera de convertirla en un vídeo? Y a través de otra inteligencia artificial busqué cómo darle movimiento a mi cara. Y luego también dije, sería interesante que tuviera voz. Y lo que hice fue entrenar a otro modelo con mi voz para que, dándole un texto, fuese capaz de generarme el audio de mi voz diciendo ese texto. Wow. Entonces utilicé esa voz y esa imagen que había generado y las metí dentro de la herramienta para hacer vídeo. ¿Qué fue lo que hizo? Le aplicó las labiales a mi personaje para que dijeran el audio que yo había generado con mi voz sintetizada. Entonces, claro, es un meta AI, ¿no? Fue un uso de muchas herramientas, pero al final quien encajó todo eso fui yo como creadora. Es que es esto. Entonces, tú eres la artista. La herramienta lo hace muy bien. Entonces, es interesante también el que la gente pueda combinar estas herramientas para generar cosas nuevas. Yo creo que allí hay un filón muy importante para los artistas. Ya ves. ¿En qué consiste GPT-3? Que lo han hablado por ahí, Sí, o esta todos es otra. estos chats. Volvemos un poquito al Sí, volvemos un poco a tema un poco concepto teórico, ¿no? Pero bueno, el tema del chat GPT-3, que está muy de moda, un poco para que nos entendamos, esto forma parte de una parte de la inteligencia artificial que tiene que ver con herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Y eso en cristiano significa intentar entender el lenguaje de la manera en la que lo haría un ser humano, lo más parecido posible, ¿vale? Entonces empezó como algo muy sencillo, simplemente se entrenaba inteligencias artificiales para que identificaran palabras claves, conceptos dentro de publicaciones de redes sociales, pero aquí había una cosa que faltaba, que era todo lo que tenía que ver con el contexto, ¿no? Exacto. Cuando utilizábamos doble sentido, cuando teníamos una intencionalidad diferente, el sarcasmo, la ironía, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha cambiado. Ahora, estas herramientas empiezan a ser capaces de identificar este tipo de elementos. Y José nos describe un poco cómo funcionan y qué es lo que hacen estas herramientas. Entonces, estos sistemas un poco se han ido complejizando para llegar también a ese nivel de procesado, ¿no? Pues de ese tono, ¿no? O tal. Claro, cuando ya han tenido un mayor dominio y para entendernos comprenden el sentido que hay detrás de una frase, ¿vale? Sabiendo cuál es ese sentido, y si no están equivocados, lógicamente, ya pueden hacer lo que quieran con él, porque pueden, por ejemplo, traducírtelo a cualquier idioma, pueden generarte textos que tengan, pues, que tengan que ver con lo que tú les estás preguntando y demás. Es que claro, esta contextualización dentro de las inteligencias artificiales y en concreto dentro de los lenguajes es súper importante. Uh-huh. Y vamos a poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo va a entender y además es súper divertido, con la palabra caca, ¿no? Que dices... Sí, spoiler ya. Pero vamos a ver qué nos cuenta Jorge de cómo la inteligencia artificial lo interpreta. Tú imagínate, tú en software podrías definir y decir, caca, más fuerte, pero como no quiero fastidiarte el podcast, pues por ejemplo la palabra caca. Pero eso sería un filtro que tú podrías hacer por software. Entonces eso saltaría una alarma y un humano lo tendría que controlar. La inteligencia artificial lo que pretendería en este caso es ver qué texto viene antes, ver qué texto viene después, o sea, qué se está hablando, e intentar contextualizar, que no es así exactamente, o sea, no es magia,
y poder encajar si la palabra caca viene, por ejemplo, de un médico que está hablando de niños y cómo es su caca, o de alguien que está hablando mal de ti y que está usando un lenguaje ofensivo. Entonces, este tipo de cosas son cosas que no estamos viendo en el día a día y que están como inteligencia artificial. Aquí ya empezamos a hablar no de conciencia, porque creo que las inteligencias artificiales no van a entender esa conciencia, pero sí de la interpretación del lenguaje en función de su contexto. Sí, y es alucinante. De hecho, cuando utilizas ChatGPT, es genial cómo justamente logra diferenciar, ¿no? lo que les planteas. Muchas veces, inclusive se te saltan, a mí me pasa, ¿no? Por escribes rápido, te falta algún punto, alguna coma, alguna cosa. Sin embargo, por contexto sabe exactamente a lo que te refieres, ¿no? Esto es curioso porque, de hecho, todos estamos, GPT, BART, todas estas herramientas de inteligencia artificial están alimentándose con la interacción, ¿no? Y con el lenguaje que hacemos los humanos. Y de hecho hay un ejemplo que me acaba de venir a la mente de una compañera que me comentó que hay diferentes aplicaciones que sirven únicas y exclusivamente para que tú las hables, ¿no? Para que las hables en tu idioma. Okay. Un ejemplo es el catalán, ¿no? Cómo la gente utiliza el catalán y cómo interpreta la inteligencia artificial diferentes maneras, ¿no? de hablarlo para que la inteligencia artificial pueda identificar las palabras, puede identificar los contextos. Palabras además que no tienen una traducción muy exacta, ¿no? Uh-huh. Hay, por ejemplo, una palabra que es de unido, ¿no? Que es como una expresión que utilizas, ¿no? En algún momento para referirte a algo que te llama la atención, ¿no? Sí. Es, ostras, vaya, de unido, ¿no? Y entonces, este tipo de palabras que en función del contexto se utilizan, que tienen un significado y en función de otro contexto tienen otro significado, se alimentan a base de que las personas estamos todo el rato alimentando esa inteligencia artificial. Sí. Y es curioso lo que comentabas, ¿no? Que la coma marca la diferencia. Totalmente. Hay una cuenta de Instagram que me gusta mucho que es Cultureando, que se llama, que pone diferentes frases, ¿no? Ahora mismo no sé poner algún ejemplo, pero que en función de dónde pongas la coma, el contexto cambia todo el rato, ¿no? Sí. No tiene nada que ver. Así es. Y luego, bueno, muy conectado con este tema, tenemos el uso de ChatGPT en la educación, que ahora mismo está siendo uno de los temas de debate pues, más intensos en el panorama de la IA. Y una cosa que es interesante es que José cuenta que él ya lo puso en práctica. Él es profesor en la UOC, como sabemos, y él, bueno, en estos días hizo un examen a sus alumnos con varias preguntas. ¿Qué fue lo que hizo a continuación? Dijo, ¿por qué no se las mando las preguntas a ChatGPT a ver qué me dice? Y lo que comenta José es que si tuviese que evaluar a ChatGPT sería un buen estudiante. Lo cual abre un debate importante sobre cuáles son las maneras en las que de ahora en adelante vamos a empezar a evaluar a las personas el desempeño, sobre todo en entornos de aprendizaje, entornos escolares. Claro. Entonces, bueno, aquí también, que esto lo hemos comentado fuera del podcast, ¿no? Sí. Que está muy conectado con la educación. Exacto, disruptiva, de hecho, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya hablaremos de ello porque es un tema también aparte que además ya pues hacemos un pequeño de spoiler, pero tenemos un tema solamente dedicado a esta educación disruptiva, ¿no? De qué cambio de paradigma podemos hacer de cambiar esta educación basadas en test ABC, ¿no? Que realmente una inteligencia artificial te puede hacer ese examen y sacar un 10 y perfectamente. Sí. ¿No? Además, como todo está mucho más digitalizado, ¿no? El cambio de las aulas de un mundo real a un mundo virtual, ¿no? Mundo virtual, hablemosle de que a lo mejor a lo mejor simplemente tenemos clases online, ¿no? Pero es como que toda esa digitalización hace que las herramientas de inteligencia artificial se metan para tener ese pequeño, o sea, para poder aprovecharlas de ellas, ¿no? Sí. No precisamente para aprender, sino para sacar buena nota en los exámenes. Bueno. Entonces, claro, ahí está el trabajo del docente en poder cambiar ese paradigma de hacer una educación basada en el aprendizaje memorístico o en el aprendizaje, digamos, de ABC, ¿no? De pregunta-respuesta,
a hacerlo más disruptivo, más experiencial. Sí. Las herramientas de XR nos van a ayudar un poquito a eso. ¿Ya hablaremos de eso? Sí, y yo lo comparo bastante. Yo creo que esta es como una segunda revolución si lo comparamos con la entrada de los ordenadores en las aulas, ¿no? Sí. Cuando dejamos de hacer todo en papel para pasar a digitalizar gran parte de nuestras tareas y de los trabajos que entregamos en clase, ¿no? Y cómo eso optimizó el tiempo de creación, de producción, de escritura de muchas de estas tareas. Entonces yo creo que hay que pasar por un proceso similar de adaptación del sistema educativo a esta nueva herramienta. Y ahora vamos a conectar con otro tema que es un poco también teórico, que tiene que ver, y técnico, que tiene que ver con la visión artificial. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Jorge de esta técnica de inteligencia artificial. Es una metodología de software también que permite teóricamente a las máquinas ver. Este sería el concepto inicial. Aquí se pueden abrir una serie de tecnologías, de cosas que nosotros como humanos hacemos en el día a día, por ejemplo, reconocer objetos o saber si hay 2 o 3 personas en una imagen que estamos viendo, ¿no? Eso sería segmentación, separar las personas que están trabajando, o reconocer, pues, por ejemplo, en un partido de fútbol, quién es el que lleva la pelota dentro del sistema. Aquí Jorge también contaba que tiene muchísimos usos, justamente él trabaja en el área industrial, entonces tiene muchísimos usos en ese sentido. Por ejemplo, la visión artificial permite identificar si, por ejemplo, una máquina se está moviendo de manera correcta, si un elemento ha pasado de un proceso 1 a un proceso 2, ha llegado a una cinta transportadora, por ejemplo, cuáles son las características de una pieza una vez terminada. Todo ese tipo de elementos o partes de los procesos industriales pueden ser de alguna manera monitorizadas con cámaras, ¿no? Que están conectadas a estos sistemas de visión artificial y que a partir de las imágenes que se graban con las cámaras permiten la interpretación de qué es lo que se está viendo, ¿no? En vivo y directo ahí en el entorno industrial. Estas técnicas, nos comentan, han evolucionado, ¿no? Y ha habido como avances en los dos sentidos, tanto en el hardware, ¿no? Tenemos ahora cámaras que tienen una resolución mayor y esto también mejora el input, ¿no? Que se obtiene a partir de estos procesos de monitorización. Entonces, bueno, también ha habido avances en todo lo que tiene que ver con algoritmos de deep learning, y digamos que estas dos cosas, hardware y software y desarrollo de la inteligencia artificial, han permitido que la técnica se perfeccione. Y yo tengo un ejemplo interesante, sobre todo trabajando con una empresa de seguridad que contaba que la estaban utilizando, estaban ya implementándola como parte de sus servicios a clientes, la visión artificial. Entonces, es interesante porque además estaban conectadas estas cámaras en remoto a un centro de recepción de llamadas. Entonces, había diferentes inputs, diferentes sensores instalados en las instalaciones de algunos de sus clientes, muchos de ellos industriales, de hecho, y lo interesante era eso, ¿no? Que parte de los datos que recababan en tiempo real de las instalaciones a las que daban servicio venían de cámaras que estaban pues procesando esa información a través de visión artificial. Qué bueno. Sí. Vamos a ir con otro concepto que son los gemelos digitales, ¿no? Que los digital twins, que es también otro conceptillo de esos que tenemos por ahí viajando entre las personas que comentan inteligencia artificial. Y como definición, es como, digamos, el conjunto de tecnologías que permiten generar un ecosistema en el que podemos trasladar nuestro mundo físico a nuestro mundo virtual. Vamos a escuchar a Jorge cómo lo hace la definición. El gemelo digital, a priori, y tiene muchas evoluciones después, porque sí que es un tema muy, muy extenso y está también, bueno, eso es algo más de mi sector, pero está creciendo mucho. Nos permite abordar el mundo físico mediante la digitalización, pero no estar separados, o sea, se interconectan. Yo cuando he visto un poco la explicación de lo que era el metaverso, lo entendía como un gemelo digital. Pero ahí es una discusión muy amplia y hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, hay gente que dice que es una parte y tal, pero sí que es algo que permite esa relación. Y todo es a través de los datos. Claro, no dejamos de trasladar nuestra vida real al mundo digital, ¿no? Como una especie de extensión de nuestro... Como si fuese un doble digital que
pero no solamente personalmente, sino a través de todos nuestros entornos, los objetos, las simulaciones, todas las físicas que se producen. Sí. Y esto sí. De hecho, justamente vinculado a lo que él comenta del concepto de metaverso, yo lo conecto a una cosa que me sucedió en una charla, ¿no? Me invitaron a participar en un debate que era en The District, que era un evento sobre bienes raíces, sobre desarrollo, de Smart Cities, era todo en torno al tema del real estate. Y querían que fuésemos a hablar sobre el real estate en el metaverso. Me tocó hacer esta charla junto a Carlos Ochoa, que es presidente de la VR AR Association, y es un tipo que es muy técnico y la verdad es que me parece es una de las mentes más interesantes, ¿no?, en el sector del XR aquí en España. Y él me decía, yo no pienso hablar de tierras virtuales. Yo le dije, yo tampoco. Tenemos que hablar de algo realista, de algo tangible. Hablemos de gemelos digitales en el mundo del real estate, porque eso se está utilizando. Entonces, claro, ahí me metí un puñal a estudiar muy bien de qué iban los gemelos digitales aplicados al real estate. Y descubrí una cantidad de información interesantísima. Se está empezando ya a utilizar en condominios, en complejos en los que hay más de un edificio, incluso en edificios únicos, esta idea del gemelo digital donde se sensoriza por completo una instalación física, un edificio, una fábrica, lo que sea, y todos esos datos se pueden recuperar en tiempo real. Entonces, son datos que sirven para mantenimiento, para hacer simulaciones, ver si hay que hacer algún tipo de reparación, porque cualquier avería también o cualquier daño que haya en la instalación es reportado directamente y lo puedes visualizar en tiempo real en el modelo digital de ese edificio. Entonces, claro, cambiamos por completo, ¿no?, el tema de la charla, pero eso nos pareció mucho más realista y mucho más tangible sobre lo útil, que es. Útil, sí, ¿no? Sí. Porque cuando hablamos dentro del metaverso, dentro de las plataformas virtuales, estos tierras virtuales, ¿no? Es en plan, vale, ¿para qué tenemos esto? Sí, exacto. Aquí hay un puedes sentido. estar para jugar y para charlar un rato y socializar un poco, y eso está bien hasta cierto punto, pero claro, cuando estás replicando, digamos, un espacio real a un espacio virtual y le puedes sensorizar, es decir, meter todos los datos reales, porque no dejamos de cartografiar un poco nuestro mundo para meterlo en el mundo físico, todas estas inteligencias artificiales nos permiten eso, generar simulaciones que luego, si pasan en el mundo real, ya tenemos ciertos datos que nos indican un poco si cómo podemos actuar preventivamente. Sí. ¿No? Sí, es de muy hecho, interesante. hay un ejemplo que habla Jorge sobre que se está digitalizando también que hay un proyecto de la NASA que se está cartografiando el mundo, ¿no? Y es súper curioso porque a nivel geográfico es interesante, pues eso, para prevenir o para diluciar, ¿no?, cuáles serían las catástrofes que pudiesen ocurrir con el cambio climático, etcétera. O sea, un montón de datos que ya tenemos reales para introducirlos a estas simulaciones. Pero claro, cuando hablamos de simulaciones, muchas veces tenemos que tener en cuenta algunas cosas, y es que las inteligencias artificiales hacen las interpretaciones matemáticamente correctas, ¿no? Entonces, muchas veces los datos que introducimos son en los casos mejores, digamos, si no pasa nada, ¿no? En las mejores contextos. Pero muchas veces debemos introducir a estos algoritmos, ¿no?, a estas estadísticas, datos malos, ¿no? O datos que realmente rompan con el estándar para que sean excepciones. Esas excepciones nos permiten tener unas simulaciones más realistas de lo que podrían llegar a suceder de no tener esos datos, ¿no? Es para que sea más... Porque esos datos malos no es que yo me invento los datos y le digo a la inteligencia artificial, pues ahora en lugar de que llueva agua líquida, pues voy a hacer que llueva... yo qué sé, en un contexto de simulación, yo qué sé, de geográfica o atmosférica, ¿no? Pues quiero que llueva ácido sulfúrico, ¿vale? No, a lo mejor no va a suceder eso en un contexto real, ¿no? Pero a lo mejor, si
en algún momento de la vida ha llovido una lluvia un poco más ácida de la cuenta, pues ese registro lo voy a coger, lo voy a introducir a la inteligencia artificial para hacer esa simulación que pasaría si en ese momento ocurre eso, porque ya ha pasado una vez. Entonces, aunque haya sido un dato, digamos, muy poco común, esto nos permite acercar la inteligencia artificial más a la realidad posible que no a la ciencia ficción utópica y perfecta que tenemos de nuestro... Son datos, o sea, es lo que dice, son datos malos entre comillas, pero son realistas. Entonces son muy útiles para procesos, por ejemplo, de training, donde una persona tiene que saber reaccionar ante una situación que de repente no es la normal, pero que hay grandes o hay un porcentaje medio o incluso alto de que pueda suceder ese escenario. Entonces, bueno, a mí me parece que esto va a revolucionar en muchos sentidos, ¿no? La manera en la que también nos preparamos para lo que pueda pasar en cualquier entorno. Sí, de hecho, Jorge pone otro ejemplo que es el diseño de productos. Vuelvo un poquito a este campo, ¿no?, del ecologismo. Si en algún momento de la historia queremos intentar reducir el plástico o reutilizarlo para otros productos, por ejemplo, para los coches, si queremos utilizar en lugar de metal para los coches, metal, aluminio, no sé cuál se utiliza ahora actualmente, pero queremos introducir plástico, pues imagínate para coches o lo que sea, ¿no? Las propiedades, ya tenemos los datos de cómo son las propiedades físicas de este metal y cuáles son las propiedades físicas de un plástico. En lugar de producir el coche y comprobarlo, ¿no?, hacemos una simulación, ya sea en 3D o ya sea con simples datos, de vamos a introducir las propiedades físicas de este material, teniendo en cuenta también sus degradaciones, ¿no?, de cómo se degrada, de dónde viene ese plástico, porque algunas veces el plástico no viene perfecto, sino que viene deformado, viene de un montón de diferentes tipos de plásticos que hacen que las propiedades físicas de ese plástico no sean exactamente las adecuadas en un entorno perfecto, ¿no? Entonces, todas esas simulaciones hacen que, gracias a las inteligencias artificiales, y ya estamos hablando de un terreno muy industrial, pero que produzcan, digamos, esos datos para nosotros prevenir o que los utilicemos en nuestro favor en cadenas de desarrollos industriales. Sí, sobre todo aquí el reto va a ser importante porque la Unión Europea ha establecido que para 2030, para uno de las metas bueno, es uno de los objetivos de desarrollo del milenio, 2030, etcétera, era justamente que los coches, la mayor parte de los coches tuviesen plástico reciclado, específicamente. Entonces, claro, esto va a ser muy complejo por lo que dices, ¿no? De dónde viene ese material, etcétera. Entonces, bueno, todavía en la línea industrial, porque sabemos que Jorge viene de este campo, tenemos un ejemplo donde aquí vemos la confluencia entre el mundo de la inteligencia artificial y nuestro mundo, con un proyecto que incluye realidad mixta. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Jorge. Y, por ejemplo, en la asistencia remota que te decía antes, tenemos el caso, pues eso, de que va un compañero y entre lo que vemos de la máquina digitalizada y pues unas HoloLens que tienen también, pues están con realidad mixta, podemos ver a través de sus HoloLens y ver lo que está pasando en la máquina. Entonces, ayudamos al análisis del problema en muy poco tiempo y tenemos solo que desplazar pues 1 o 2 técnicos cuando te desplazábamos 6, por ejemplo, para una tarea muy concreta. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas hacen que el gemelo digital valga la pena. Contaba que, por ejemplo, está una persona con las HoloLens en el terreno y otra está visualizando en tiempo real el gemelo digital. Entonces le puede estar dando indicaciones de cuáles son los fallos que suceden en el terreno y a dónde tiene que trasladarse. Y al mismo tiempo mandarle la información a través de las HoloLens para que la pueda visualizar en el lugar donde está viendo la pieza que hay que reparar, donde está viendo el problema. Claro, estos son proyectos todavía de I+D, de desarrollo. Comentaba que, por ejemplo, las gafas HoloLens todavía no pueden ser integradas tan fácilmente en todos los procesos porque pesan, porque hay un tema de riesgos laborales que hay que tener en cuenta. Bueno, es un percal, pero es interesante que ya empiecen a haber estas confluencias entre los dos mundos
tecnológicos, el de la realidad extendida y el de la inteligencia artificial. Sobre todo porque esta inteligencia artificial recoge datos reales, ¿no? Y te puede dar unas conclusiones casi en tiempo real, ¿no? Simplemente modificando datos y ya hay esas interpretaciones matemáticas que te dan esa información que de otra manera tendrías como que hacer ese proceso de manera experiencial, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ya tenemos, digamos, hecho esa simulación, ¿no? en el momento con esta inteligencia artificial, luego pasa un proceso que se llama Virtual Commissioning, que vamos a escuchar a Jorge qué problemáticas puede tener esto. El Virtual Commissioning es un concepto de puesta en marcha. Para traducirlo, es cuando cojo una máquina y del taller donde la he montado la pongo en funcionamiento, y es un momento crítico. ¿Por qué? Porque pues un Citroën, un Mercedes, un Airbus, una hora de parada es mucho dinero para ellos. O sea, es una cantidad de dinero muy grande. Porque no está produciendo, porque está parada la máquina y porque la máquina nueva no está produciendo. Entonces, aquí lo que se plantea es pues, hacer maquetas virtuales que nos permiten ver cómo va a quedar, testar el software de lo que va a funcionar dentro, testar sensores, etcétera, etcétera, y digamos que llegar a la puesta en marcha con el mínimo esfuerzo, o sea, en el sentido de calibración, reglado, o sea, poner la máquina a punto y decir, venga, va, funciona. Es que eso es un punto importante, ¿no? Porque, claro, como hemos alimentado toda esta inteligencia artificial con datos reales, luego tenemos que ver qué pasa. Y algunas veces pueden ocurrir problemas. Me acuerdo de una película, esto ya es ciencia ficción, pero una película que está basada en hechos reales, que es el Apolo 13, creo que se llama la película, que va sobre unos astronautas que pretenden llegar a Marte, a la Luna por segunda vez o por tercera vez, ya no me acuerdo, pero eran como unos astronautas que querían llegar allí y llevar unas rocas de la Luna y volver a la Tierra. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que durante el camino hay un problema técnico y hacen como que tengan que darle una vuelta a la Luna y volver y tal, ¿no? Entonces, es curioso porque en esta parte de la película, cuando tienen que volver, se hace como un montaje en paralelo de lo que están haciendo, digamos, los astronautas, pero a su vez en la Tierra están haciendo simulaciones con los datos y con los elementos que tienen en ese momento los astronautas. Con esas simulaciones pueden utilizar esos datos para ver, en plan, tengo este dato, ¿qué puedo hacer con ello? ¿No? Y hacen simulaciones con una mini nave que tienen simulada en la Tierra para que si con esos datos que tienen y esas pequeñas herramientas puedan poder sobrevivir. Entonces, después esos datos se los traducen por radio a los astronautas y así consiguieron llegar a la Tierra sanos y salvos. Esto es impresionante, ¿no? Pero bueno, esto es ciencia ficción, pero si lo trasladamos un poquito a esas simulaciones, ¿no? Dentro del entorno industrial, es curioso porque esa puesta en marcha algunas veces hace que, aunque todo lo tenga súper preparado, puede que haya esos fallos. Que haya fallos, sí. Sobre todo por lo que él dice, no puedes parar el proceso de producción. Y ahora que estabas poniendo el ejemplo del Apolo, hay unos astronautas en la ISS rusos ahora mismo atrapados, porque básicamente la nave con la que llegaron, el Soyuz creo que era que se llamaba, está teniendo fallos. Lograron detectar, creo que era un par de fallos que impiden que ellos puedan volver. No me extrañaría que parte del proceso esté consistiendo precisamente en hacer simulaciones y analizando de qué manera pueden traerlos de vuelta o cómo se puede reparar el problema de las naves. No quiero atreverme a dar opiniones aquí porque obviamente no sé exactamente qué es lo que sucede, pero bueno, una coincidencia interesante. Y anda que no hay documentales de qué pasaría si estuviésemos en Marte, si estuviésemos con la atmósfera de Júpiter, si estuviésemos con la... O sea, es como todo esto está alimentado de datos que cogemos del espacio, ¿no? Y ahora un poco ya entrando en tema de inteligencia artificial y metaverso,
porque bueno, este podcast tiene que hablar de ese tema siempre en algún punto. Que nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda. Le preguntábamos a José de qué manera podemos conectarnos estos dos conceptos, ¿no? Y él decía que la IA puede hacer mucho por el metaverso. Y él me pareció una respuesta muy interesante, porque él hablaba de que nos puede ayudar en 3 sentidos. Primero, a pensarlo, ¿no? Y aquí creo que queda muy claro, con herramientas, como hemos dicho hasta ahora, ¿no? Para la creación, para el planteamiento de ideas creativas. Después, a crearlo, ¿no? También hemos hablado de herramientas como Nerf, que nos permiten la creación de entornos virtuales. Entonces, bueno, ahí hay un punto interesante, ¿no? La parte de la producción. Pero la última respuesta me parece fantástica. Y voy a dejarlo hasta ahí para que él lo cuente. Y es que él cree que nos puede venir bien para poblar el metaverso. Vamos a escucharlo. Y yo creo que es una cuestión que no es baladí, ¿eh? Es el tema de poblarlo, ¿no? Porque a día de hoy, lo que yo voy leyendo mucho, ¿no? Supondrás el que se va haciendo, ¿no? Con el metaverso. Y voy leyendo mucho sobre, ¿no? Que se tiende a decir, es que claro, me he metido en tal sitio que me lo venden como la leche y ahí hay 4 frikis, para entendernos. Claro, si tú pillas un avatar y trabajas con una inteligencia artificial que, por un lado, aprenda a moverse, pues como se movería un ser humano. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo. El metaverso es una fuente de datos infinita, porque se puede registrar todo lo que hay ahí. Y si tenemos a alguien con captura de movimiento que se está moviendo por ahí, esos datos pues los está, no te digo regalando, porque dependerá del tipo de licencia o de lo que hay ahí detrás. Pero bueno, esos datos se van a poder tomar, ¿no? Como alimento para esas IAs, que a lo mejor pues, se van a poder empezar a mover con un realismo humano. Por otro lado, a nivel de conversación, como estábamos diciendo, ChatGPT y demás, tú hablas con un ChatGPT o lo que sea y te aseguro que es que, o sea, si te dijeran que hay una persona detrás, pues te lo crees, ¿vale? Porque tienen un nivel del lenguaje natural, ¿no? El natural, que es brutal. Entonces, tienes un avatar que se mueve como un humano, que te habla como un humano, pues puedes llenar de decenas, cientos de personas cualquier entorno. Esto es curioso, porque es cuando vas a una cuando vas a un concierto o cuando vas a una sala de música de un sitio así que cuando entras dices, voy a ir de fiesta, no sé qué, y está todo vacío y dices, hola, y no ves a nadie, ¿no? El generar un poco esa idea de plataformas virtuales pobladas es importante, sobre todo porque empiezas a arrancar, digamos, que la gente también se meta allí, ¿no? Si hay 2, pues y que además esto se hace con los NPCs. Sí, lleva el concepto de NPC a otro nivel, porque ya no es solamente un NPC que te dice tres frases prediseñadas, sino que puedes tener una conversación como la que tienes con ChatGPT y te cuenta y se inventa una vida, porque además le puedes asignar a cada personaje una personalidad. Eso se puede plantear así. Entonces, puede ser muy interesante, puede ser muy creepy también. Uf. Vamos a empezar a tener casos de gente que se enamora de NPCs por ahí. ¿Por qué no? Pero bueno, mira, yo creo que es interesante, un punto de vista interesante. Es un punto de vista sociológico muy interesante. Sí. Sobre todo por lo que dices, ¿no? El poder encontrar un lugar que esté lleno ya te motiva a querer participar. Claro. Es otra cosa. Ahora, vamos a ver también, ahí eso va a abrir otros tantos debates éticos. Sí, claro, porque imagínate que tú te enamoras de una inteligencia artificial, pues como pasa en la película de Her, ¿no? Y que esa inteligencia artificial se enamore de 300 personas más, entre ellas 200 NPCs diferentes. O sea, es como menuda locura. Pero bueno, vamos a... Quiero recoger todas estas suposiciones, ¿vale? Uh-huh. Para abrir un debate que está hoy en día entre las personas más críticas con la inteligencia artificial. Y es la pregunta estrella. ¿Vendrá la inteligencia artificial a robarnos el trabajo? Vamos a ver en el área creativa que nos comenta José. Ese concepto de la revolución industrial me parece interesantísimo, ¿no? Y entiendo que se utilice mucho a día de hoy, ¿no? Por cuando se ve el potencial de las inteligencias artificiales, porque al final, claro, la primera revolución industrial lo que sustituía, digamos, era trabajos rutinarios, ¿no? De poner tapones o lo que fuera, ¿no? Que podía hacer una máquina tranquilamente, o sea, porque al final era un
una tarea repetitiva, ¿no? Claro, luego la cosa ha ido evolucionando y cada vez más, digamos que van comiendo terreno en ámbitos que se han marcado, ¿no? Han delimitado al ser humano, ¿no? Por ejemplo, pues a realizar tareas más complejas, ¿no? Y bueno, pues no sé, desde buscadores de internet a lo que sea, ¿no? A softwares pues, que te pueden gestionar toda una empresa, o te pueden hacer cálculos de por aquí va el dinero, por aquí van los gastos y te hago una estimación de por dónde va a ir tu economía en un mes o en un año. Claro, el tipo de herramientas que estamos teniendo ahora entran ya de lleno en el ámbito creativo. Que eso es lo que siempre se había considerado como ya el reducto humano, que nada, ¿no? Tipo como Asterix y Obelix, ¿no? Pues ya la aldea que los romanos no podían nunca vencer, ¿no? Sí, pero no. O sea, Lo que decíamos antes, básicamente. Claro, es decir, me gusta mucho la comparativa que hace con la Revolución Industrial, Sí, ¿no? sí. Es decir, si durante la Revolución Industrial estaba ahí esa idea de las máquinas, ¿no? Sí, sí. En ese momento era como el motor, ¿no? El motor, creo que era por el motor de carbón o algo Sí. así, no me acuerdo muy bien, pero sí que es verdad que cuando empezó el motor, en plan de ya todas esas máquinas mecanizadas nos van a quitar el trabajo, porque Pascual, ¿no? Entonces sí que es verdad que han quitado mucho trabajo, pero también han generado otros nuevos trabajos, ¿no? Y han mejorado también el estilo de vida de la gente. En esa época, Claro. mucha gente que hacía trabajos que eran muy riesgosos para su salud, dejó de hacerlos gracias a que los empezaron a hacer las máquinas. En nuestro caso, quizás, bueno, la parte de los riesgos físicos pueden darse, por ejemplo, en el entorno Más industrial, ¿no? De repente cuando se introdujo, que eso también lo comentaba Jorge, la robótica, pues allí también se logró salvar hasta cierto punto que gran parte de los trabajadores se pusieran en riesgo. Yo creo que aquí, por el lado creativo, nos quita, por ejemplo, la parte más tediosa. Sí, ¿no? absolutamente. Y nos puede dar oportunidad a crear más y a centrarnos en los procesos más entretenidos, más creativos. Sí, yo creo que cambiará. Pero esto ya lo valoraremos también, ya lo hablaremos también en otros capítulos. Tenemos ahí en el entorno 3D en general también hay hay muchos pasos que se han dado con la inteligencia artificial que muchas veces los propios artistas tienen miedo de realmente se les van a quitar trabajo, no solamente en el 3D, sino en todo lo que es arte digital como tal, ¿no? Dicen que uno de los primeros profesionales que van a desaparecer es el diseño gráfico, que desde mi punto de vista es un poco lo que hablamos antes, ¿no? Si tú tienes una intencionalidad artística, creativa, sobre todo quieres generar nuevas líneas y corrientes de arte, ¿no? Diferentes al ABC, que estamos haciendo aplicaciones que son clones unas de otras, ¿no? Sí. Entonces, creo que cuando hablamos sobre todo de cambiar el trabajo, ¿no? Y de que las inteligencias artificiales nos van a quitar el trabajo, desde mi punto de vista, esto ya es totalmente personal, ¿no? Pero vamos a intentar dejar de ser tan mecanizados, ¿no? En un trabajo tan de cadena de producción para intentar ser más creativos y profesionalizar de manera artística nuestro trabajo, ¿no? Es decir, más y más de y menos repetición, ¿no? Este es un poco lo que para mí es un cambio positivo. Sí. Para mí que ser un poquito más disruptivos en el sentido artístico es lo que... Esto además se conecta un poco con el tema industrial, ¿no? Porque la perspectiva de Jorge, que viene de este entorno, es interesante. Él plantea que, bueno, que como lo que decía, ¿no? O sea, cuando se introdujo la robótica hubo cambios importantes. Ahora, con la introducción de la inteligencia artificial, dice él, es importante entender que sí, que hay muchos trabajos que se van a perder, pero hay otros que van a ser necesarios, sobre todo conectándolo
al hecho que destacaba él antes cuando hablaba de la manera en la que la inteligencia artificial procesa los datos y la manera en la que lo hacen los seres humanos, que hace falta esa supervisión, validación, sí. ¿no? Constante. Entonces, él nos cuenta un tema que es muy complementario a todo esto, que es el tema de la formación en ese sentido. Lo lógico sería que a la gente que se va a reducir X tareas se la forme para que pueda abordar de una manera consciente lo que se está haciendo dentro del trabajo. No se la deseche por edad o tal. Bueno, habrá quien no quiera aprender, pues es una elección personal. Habrá que aprender a desgana, porque no son tecnologías fáciles. Pero entonces tendrá que haber pues, una forma de poder hacer que esto todo se enfoque. ¿Por qué? Porque es necesario en ese sentido. Y ya hablo de industria, pero estoy hablando de cualquier otro sector. Un poco el mensaje aquí es, sí, hay que invertir en estas tecnologías, hay que aprender a implementarlas, pero al mismo tiempo hay que formar a la gente para que sepa cómo utilizarlas, sacarles el mayor provecho y además añadir a ese proceso ese factor humano que es tan necesario, ¿no? Sí, aquí, bueno, hay que tener un poquito de paciencia con las personas que llevan muchísimo tiempo dedicándose a una misma profesión, porque su profesión dejará de existir. Y aunque eso es una pena, si lo pensamos a nivel de valor social, es necesario. Sí. Lo siento, pero es que es necesario que tu trabajo desaparezca, porque necesitamos evolucionar, ¿no? Entonces esa evolución viene reglada un poco con la tecnología. Y ahora mismo estamos desde mi punto de vista, estamos en una revolución tecnológica similar a la revolución industrial, impresionante. Sí, y vas a encontrar definitivamente tensiones. O sea, va a haber gente que se va a oponer al tener que aprender este tipo de herramientas o aprender de qué manera tienen que implementarlas. Pero bueno, es un proceso lento. Yo creo que aquí va a haber mucha negociación y va a haber que hacer mucho trabajo, pero es que al final eso es lo que tú dices. O pierdes el trabajo o te adaptas a lo que viene, y esto cada vez va a ser más frecuente. Sí, ¿no? Llegará un momento en el que se estabilice, ¿no? Y que sea más... no sé. No sé. O sea, desde mi punto de vista, sí. O sea, la tecnología todavía le queda... Tenemos la curva que está creciendo así. O sea, de lo que estamos ahora teniendo tecnológicamente hablando, de ahora, hace 15 años, es una bestialidad. O sea, imagínate, hace 20 años, 25, es que no teníamos ni móviles y hoy en día estamos procesando imágenes con un botón, ¿sabes? Sí. Digitales. Entonces, todo eso sigue siendo una curva en ascendente muy heavy, pero llegará un momento en el que se estabilice, desde mi punto de vista. Pero bueno. Yo no lo tengo muy claro. Yo creo que esto va a seguir. Yo creo que sí, pero bueno, todavía no hemos llegado a ese momento, seguimos investigando porque, claro, es que estamos como ante un cambio de paradigma brutal. Muy heavy. Y además nos faltan unos cuantos más. O sea. Sí. Pero todo esto, eso no quita que toda la tecnología, digamos, que va cambiando y va evolucionando, claro, no quita que quite al factor humano, de hecho lo transforma, ¿no? Sí. Ese factor humano, esa validación humana, sobre todo en el terreno artístico, para definir qué podemos definir arte o no arte, o dentro del aprendizaje, ¿no? La manera en la que vamos a cambiar el proceso de hacer un trabajo rutinario, hacer un trabajo más creativo y más ¿no? Todo ese factor humano es súper importante y lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a escuchar a José cómo lo comenta. Yo creo que el criterio humano es esencial, ¿no? El problema o el riesgo que implican este tipo de sistemas, ¿no? Y que también se está viendo, por ejemplo, con ChatGPT, es que, claro, se están viendo como parches o como ahorro de tiempo, ¿no? Y ahí hay un gran problema, porque si ya nos saltamos el aprendizaje que lleva hasta saber qué decisiones tomar, ahí estamos teniendo un problema. Claro, es que dejamos de pensar, dejamos de ser humanos para simplemente ejecutar y simplemente trasladar lo que te da la máquina y aplicarlo. Entonces, ¿dónde está el criterio? ¿Dónde es lo que él dice, no? Sí. Nuestro criterio humano es clave en todo esto. Y luego que puede ser preocupante porque la gente va a dejar de formarse correctamente si sigue pensando que... O sea, si ahora se está empezando a ver esta tendencia,
si sigue pensando que la máquina es la que le va a hacer el trabajo y él solo es el ordena, para nada. ¿sabes? Es que todo el mundo que piensa que la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo, a lo mejor es que tu trabajo es demasiado rutinario y tienes que darle una vuelta, desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, porque los que piensan... Hay otro sector que piensa que en absoluto nos va a quitar el trabajo, sino que nos lo va a facilitar para que los procesos que sean más rutinarios no dejen de ser tan tediosos, sino que sean más automáticos. Entonces, tenemos como esas dos variables, ¿no? Uno que hace un trabajo rutinario y está cagadísimo, y el otro que hace un trabajo muy creativo, muy creativo en el sentido de la palabra de complejo, ¿no? Que dice, bienvenida a inteligencia artificial, cámbiame el trabajo y a tope, ¿sabes? O sea, es como que tenemos ahí los dos caminos. Entonces ahora vamos a simplemente esto es un mensaje de cierre que nos da Jorge, que yo creo que engloba muy bien todos los puntos que hemos tocado. Creo que es un mensaje que es muy claro y además va muy en la línea de lo que comenta José. Vamos a escucharlo. Yo creo que hay una serie de cosas en las que no podemos prescindir de personas. O sea, las personas tenemos habilidades sociales y aunque la inteligencia artificial podrá imitar hasta cierto punto, es importante tener esa parte. Entonces, yo, por ejemplo, pues en sectores como puede ser banca o etcétera, veo una reducción absurda, brutal, de los puestos de trabajo y creo que ahí nosotros como consumidores deberíamos requerir más esa parte, ¿no? En el tejido industrial, lo que dije antes, o sea, más inversión en I+D o más generar focos nuevos, investigación, nuevos materiales, nuevos sectores a los que ir, pero no perder ese tejido personal. Sí, absolutamente. Solamente para puntualizar, esto de que comenta de la banca es súper interesante. De hecho, lo hemos comentado tú y yo a nivel personal. Sí. Muchos bancos están reduciendo su personal de las oficinas utilizando cajeros automáticos. Sí. Vale, está bien, porque o banca online o lo que sea, todo ok, vale, hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, las personas mayores no saben utilizar eso. Y no solamente no lo saben utilizar, sino que sienten un terror y unas dificultades muy grandes a la hora de poder sacar su dinero. ¿Por qué no pones una persona física que ayude a estas personas? Pero no solamente una persona física que le diga, le tienes que dar aquí, sino que las acompañe a nivel sensitivo, ¿no? Las máquinas no tienen sensibilidad. Si tú me pones a un asistente virtual para decirle, señor, dele a este botón, el señor se va a quedar ahí, pero ¿qué es lo que tengo que dar que no me entero? ¿Sabes? Entonces, si utilizas un ser humano que domine esa sensibilidad con estas personas, podría, digamos, hacer su trabajo mucho mejor. Entonces, las personas siempre van a tener que tener un espacio un poquito más reducido porque las máquinas van a cambiar su modo de ser, de su modo de trabajar, pero sí que es verdad que el tejido humano es súper importante y no solamente con ello, sino a nivel ético. Sí, a nivel ético es absolutamente necesario. Totalmente. Una persona detrás. Creo que hace falta en este punto en el que nos encontramos hacer un análisis de verdad muy, muy completo, ¿no? De cuál es la situación, porque aquí no nos hemos metido en temas tan densos como las desigualdades geográficas, por ejemplo, ¿no? Que esto, bueno, es transversal a toda la tecnología. Hablamos de brechas importantes generacionales, lo que estás comentando. Sí. Entonces, bueno, esto yo creo que da para seguir reflexionando. Ya hemos hecho un capítulo larguísimo al respecto. Espero que sea interesante, aunque es que era un capítulo que tenía mucha chicha. Necesitábamos expresar todo lo que necesitábamos. Pero Así bueno. es. Pero bueno, la hemos pasado muy bien, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Yai. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperemos que lo hayas disfrutado. Hemos aprendido sobre la inteligencia artificial, sobre sus diferentes aplicaciones y sus consecuencias en nuestro presente y futuro más cercano. Recuerda que subimos un capítulo cada 15 días y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcast. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn.
Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. En el vídeo, Andrea Díaz. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Agradecemos a nuestra community manager Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.